Bueno chicos, bienvenidos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la semana 4 de cardiología. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de shock cardiogénico y endocarditis infecciosa. ¿Ok? En cuanto al shock cardiogénico, primero, antes de entrar al tema, tienen que saber la definición. Es un shock, ¿no? Esta se define como una perfusión inadecuada de los órganos que causan hipoxia tisular y puede producir alteraciones metabólicas y daños irreversibles. Hay diferentes tipos de shock. En este caso nos vamos a enfocar en cardiogénico, ¿no? O sea, donde este estado de hipoperfusión, su causa es una falla miocárdica, ¿no? Entonces, en cuanto a la etiología del shock cardiogénico, el principal, el que siempre les van a preguntar, que es más frecuente, es el infarto agudo de miocardio, ¿no? La causa más frecuente. También están las otras patologías cardíacas que, bueno, han visto durante estas semanas, como el caso de las arritmias, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, miocarditis, eh, cardiopatías congénitas, etcétera, ¿no? Hasta traumas también pueden provocar. Entonces, cuando uno ve una, un shock cardiogénico, este se produce por un daño o un fallo en la bomba, fallo en el corazón, que puede ser causado por cualquiera de las causas que he mencionado. Y en este caso, cuando hay un fallo de la bomba, lo que va a suceder es que va a haber hipotensión y va a haber baja perfusión coronaria, ¿no? Entonces, al ver baja perfusión y hipotensión, pues ahí los tejidos del cuerpo, de todo el cuerpo, no se van a perfundir bien, no va a llegar el oxígeno adecuadamente y se va a generar hipoxia tisular. Entonces, el cuerpo, para compensar, lo que va a hacer, va a tratar de buscar otras formas de adquirir, o sea, de seguir el proceso no metabólico, ¿no? De conseguir energía, y esto lo hace a través de la glicólisis anaerobia, ¿no? Que en este caso, si recuerdan algo de bioquímica, el riesgo de la glicólisis anaerobia es que su desecho es el ácido láctico y, bueno, al, al entrar en este proceso puede producir acidosis. Entonces, esta acidosis puede causar daño tisular, puede causar apoptosis y al haber un daño tisular puede activarse la cascada de inflamación en donde puede haber una respuesta inflamatoria sistémica, puede haber liberación de óxido nítrico que va a vasodilatar como que todos los vasos sanguíneos del cuerpo, y al vasodilatarse, o sea, aumentar de tamaño, el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos se va a extravasar, o sea, se va a salir de los vasos sanguíneos, se puede producir edema. Esa es una de las razones por las cuales un paciente con shock cardiogénico puede estar congestionado, ¿no? Y puede, por ejemplo, tener edema agudo de pulmón y se puede complicar. Entonces, de las manifestaciones clínicas, como dije, como es un fallo de la bomba, va a haber hipoperfusión, va a haber bajo gasto cardíaco, es básicamente como una insuficiencia cardíaca. Entonces, uno va a ver sintomatología de acuerdo a eso, ¿no? O sea, el paciente va a estar con disnea, con taquipnea, va a estar hipoxémico, va a estar desaturando, ¿no? Menos de 90 por ciento. También como va a tener baja volemia, porque algunos también pueden tener bajo volumen. Estos pueden disminuir su gasto urinario, puede haber oliguria, ¿no? Puede haber falla renal. Otras manifestaciones es de que tenga taquicardia, hipotensión, arritmias, y sobre todo en la piel, lo que se suele observar, ¿no? De acuerdo a si el paciente está congestionado o no, puede haber piel fría o piel húmeda, ¿no? Y bueno, etcétera, ¿no? Para el diagnóstico del shock cardiogénico es primero con los signos clínicos, ¿no? Que hemos mencionado, que el paciente esté hipotenso, que esté oligúrico, que no pueda orinar, que tenga alteración del sensorio y frialdad de las extremidades. Y esa es la parte de los signos clínicos. Cuando uno ve en la parte hemodinámica, en cómo está su flujo sanguíneo, su presión, tal, hay criterios, unos criterios hemodinámicos. En primer lugar, se toma la presión arterial sistólica. Para que se considere un shock cardiogénico tiene que estar menor a 90 milímetros de mercurio, o puede tener una presión arterial media que esté por debajo del basal, o sea,
menos de 30 y se persista más de 30 minutos, ¿no? También toman en cuenta el índice cardíaco, que también es muy importante, ¿no? Este de acá, en donde el índice cardíaco debe ser menor a 2,2 litros por minuto por metro cuadrado. Y luego está la presión de la oclusión de la arteria pulmonar, que tiene que ser mayor de 15 a 18, ¿no? Sí, esto es menor. Para clasificarlo, como dije, una de las causas es el infarto de miocardio, también la insuficiencia cardíaca. Entonces, si recuerdan, cuando vimos infarto agudo de miocardio, había una clasificación que era la clasificación de Kilip-Kimball, en donde la clase 4 es cuando el paciente presenta shock cardiogénico y su tasa de mortalidad es del 90%. Y también está la otra clasificación que es la de Forrester y Swan, en donde mide la presión en cuña, ¿no? O sea, él mide la presión que se ejerce a nivel del corazón, ¿no? Y también mide el gasto cardíaco, ¿no? Es como que para saber un poco para poder medir de los criterios hemodinámicos. Entonces, se divide en 4 estadios y bueno, el cambio, ¿no? Toma en cuenta la presión en cuña y el gasto cardíaco. Y bueno, rápidamente que la verdad que es un tema bastante corto, no tiene mucho, bueno, dentro del tema no suele ser no lo han puesto es muy complejo, ¿no? En el tema de la teoría. Para poder uno, identificar un shock cardiogénico están los signos clínicos, los criterios hemodinámicos, y para identificar la etiología principalmente se usa el electrocardiograma y el ecocardiograma, ¿no? Para ver si es que hay algún defecto de alguna enfermedad subyacente. En este caso, dentro del tratamiento, lo que se espera, ¿no? Hay un objetivo del tratamiento en donde se busca que la presión arterial media aumente por lo menos a 65 milímetros de mercurio, el índice cardíaco esté por arriba de 2,5 litros por minuto por metro cuadrado y que la resistencia vascular sistémica esté entre 800 y 1000 INAS por segundo por metro cuadrado, ¿no? Este valor de acá, o sea, lo que a mí es como que la fuerza que se aplica a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, debe estar en este rango, ¿no? Entre 800 y 1000. El índice cardíaco debe estar de 2,5 litros y la presión arterial media de mayor a 65 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, como habían visto en el shock cardiogénico, como es una condición que tiene alta mortalidad, el paciente tiene que ser intervenido rápidamente. En primer lugar, se hace una terapia de soporte, ¿no? Tanto soporte respiratorio y soporte circulatorio. El soporte respiratorio, pues se usan mascarillas o intubación endotraqueal, y en soporte circulatorio se ponen angiocatéteres, ¿no? Esas dos son las que principalmente se deben asistir cuando tienen un shock. Y luego está el resto del tratamiento, que es la reposición de la volemia, ¿no? Y fármacos inotrópicos y vasopresores para aumentar la perfusión de gasto cardíaco. Entonces, la reposición de la volemia se usa más que todo cuando el paciente está hipotenso y tiene baja perfusión y no está congestionado, es importante. Entonces se suele usar solución salina al 0,9%, se puede usar Ringer, lactato o solución salina hipertónica. Esto depende mucho bueno, de la condición en la que esté y bueno, el balance electrolítico. O también se puede utilizar albúmina, ¿no? Dextrano, gelatina o almidón. Y en los sinotrópicos se usan más que todo dopamina y dobutamina y vasopresores, adrenalina y noradrenalina. Los sinotrópicos lo que ayudan es aumentar la perfusión y los vasopresores, pues también, ¿no? O sea, los dos.
para sacarlo del shock rápidamente. Y una cosa más que es importante es de que, en este caso, como dije, ¿no? La reposición de la bulimia solamente se usa en pacientes que no están congestionados, tienen baja perfusión. ¿Por qué? Porque si un paciente, por ejemplo, está congestionado y tiene edema pulmonar, puede empeorar el caso del shock cardiogénico y se complica rápidamente y se puede morir. Y en el caso de los inotrópicos, como el caso de la dopamina o butamina, eh, no se suelen usar en pacientes que tengan obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, en pacientes que tengan miocardiopatía hipertrófica o estenosis aórtica, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque esto es lo que los inotrópicos van a aumentar la contractibilidad y van a esforzar más al corazón, ¿no? Y por lo tanto también se puede complicar mucho más. Entonces, pasando al otro tema, hablando de endocarditis infecciosa, ¿no? Ese tema es un poquito más largo. La endocarditis infecciosa es una infección del revestimiento interno de las válvulas y cavidades cardíacas. Dentro de la etiología, el más frecuente es el Staphylococcus aureus y el segundo más frecuente es el Streptococcus viridans. ¿No? Estos dos patógenos dependen mucho de qué tipo de endocarditis sea, porque hay algunos que vamos a ver, que se afecta a la válvula nativa o prótesis, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen prótesis o algunas como que nativas, normales. Otros patógenos está la Staphylococcus epidermidis, Enterococcus, ¿no? Especialmente el Enterococcus fecalis y el grupo HATSEC, que son gran negativos, que comprende a Haemophilus, creo que Acinetobacter, Cardiobacterium, ¿no? Son un grupo de bacterias que específicamente pueden causar endocarditis. Y dentro de los factores de riesgo, pues está la cardiopatía congénita, o cualquier cardiopatía congénita que tenga, consumo de drogas intravenosas, eso también es bastante especial, valvulopatías degenerativas y dispositivos intracardíacos. Si un paciente tiene un marcapasos, por ejemplo, también ese marcapasos se puede infectar y se puede producir una endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, cuando uno ve su clasificación, hay tres formas de clasificarlo. La primera es según la válvula afectada, ¿no? Como dije, hay una válvula nativa y una válvula protésica, y también hay lo de los dispositivos, ¿no? Lo del marcapasos, ¿no? Los demás dispositivos que se suelen colocar en el corazón. La nativa se divide en tres grupos: aguda, subaguda y crónica. Aguda es menos de un mes de evolución, la subaguda es de menos de 6 meses de evolución y la crónica es de más de 6 meses de evolución. Y luego está la protésica, que es de inicio temprano, inicio tardío. O sea, uno le coloca una válvula y la paciente presenta endocarditis infecciosa en menos de un año después de haber hecho la cirugía, ¿no? Y el inicio tardío es más de un año de haber hecho la cirugía. Y luego la otra clasificación está según el modo de adquisición, que es nosocomial o no nosocomial, que el tiempo de corte es de 48 horas, no más de 48 horas nosocomial, no estando en el hospital, y menos de 48 horas es no nosocomial. Y según el resultado microbiológico, ¿no? En este caso, cuando uno tiene sospecha de una endocarditis infecciosa, se le hace hemocultivo, ¿no? Como cualquier otra infección. Si el hemocultivo es positivo o es negativo, nada más eso. Entonces, dentro de esto, de la endocarditis infecciosa, como dije, no hay válvula nativa y válvula protésica. De ahí parte la mayoría del tema. Entonces, de la válvula nativa, como dije ahí, aguda, subaguda. En aguda, el principal patógeno es Staphylococcus aureus. Y la subaguda del principal es el Streptococcus viridans. El inicio de la aguda es, ¿no? Como dije, no es agudo, la producción es rápida, es una infección rápida que ocurre en lapso de días, semanas. Y la subaguda, pues sus inicios más insidiosos, por eso no es lenta, demora entre meses, entre semanas y meses, ¿no? En la válvula, en la endocardis infecciosa aguda, las que se afectan son las válvulas sanas, y las subagudas son válvulas que ya han tenido lesiones previas.
y han tenido alguna enfermedad previa, ¿no? Cualquier, por ejemplo, estenosis mitral, insuficiencia mitral, ¿no? Alguna afección, alguna ruptura aquí a este nivel, ¿no? A este nivel. Y luego está la válvula protésica, que como ya he dicho, no es de inicio temprano o tardío. De inicio temprano está el Staphylococcus aureus, también está el Staphylococcus aureus de coagulase negativo. Inicio tardío también predomina el Streptococcus viridans. Y las válvulas afectadas son las que se han colocado en una cirugía, ¿no? Válvulas mecánicas o bioprotésicas, porque hay dos tipos. Entonces, cuando uno ve la parte de las válvulas, ¿cuáles son las válvulas que más afectan? La principal es la mitral. La segunda que más afecta es la aórtica, luego está la tricopía y pulmonar, ¿no? Entonces, como que las que más afectarían son las válvulas eh, que son que soportan mayores presiones, ¿no? Que es la mitral y la aórtica. Y la lesión característica que uno puede ver en el ecocardiograma son las vegetaciones. Las vegetaciones son estas, ¿no? Son como que estos depósitos de fibrina que se acumulan justo en la parte de la válvula y esas se pueden como que acumular, se pueden llenar de bacterias y ahí es donde se propaga, ¿no? Toda la infección. Entonces, la vegetación es la lesión característica del- de la endocarditis infecciosa, ¿no? Y muchas veces cuando uno lo ve en el ecocardiograma se pueden confundir hasta con trombos, ¿no? Son muy parecidos. Entonces, en las manifestaciones clínicas de una endocarditis infecciosa son hay un montón de manifestaciones, va desde síntomas constitucionales, manifestaciones cardíacas y extracardíacas. Entonces, de los síntomas constitucionales, el principal es la fiebre. También puede haber pérdida de peso, apetito, puede haber mialgias, artralgias, disnea, cefalea, etc. De las manifestaciones cardíacas están principalmente los soplos, ¿no? De acuerdo a qué válvula afecte, van a escuchar uno u otro soplo. Eso bueno, está en parte de... Bien. También puede haber presencia de insuficiencia cardíaca y arritmias. Y en las manifestaciones extracardíacas, que son como que las más características de la endocarditis infecciosa, es, en primer lugar, los fenómenos vasculares, porque en este caso, como la vegetación están en la válvula, el problema que puede causar es de que puede producir microtrombos. Entonces, esos microtrombos se pueden ir a otras partes del cuerpo y pueden producir embolias, puede haber aneurismas, también se pueden ir a otras partes distales, como es el caso de las hemorragias subunguales y las manchas de Jenneway, que ahora los vamos a ver en otra diapositiva, tengo unas imágenes. Entonces, y pueden haber fenómenos vasculares y también pueden haber fenómenos inmunológicos. Puede haber una cascada de inflamación, puede haber una reacción inmunitaria que cause manifestaciones en otros lados, como es el caso a nivel renal, que produce glomerulonefritis, produce manchas de Roth que a nivel de los ojos y nódulos de Osler en las palmas de las manos, ¿no? En la piel en general. Entonces, de lo principal de acá que deben saber son de que los síntomas principales, o sea, lo más característico de endocarditis infecciosa son la fiebre, tratarse de una infección, los soplos, las embolias, que son también bastante frecuentes, las hemorragias subunguales, las manchas de Jenneway, las manchas de Roth y los nódulos de Osler. No, hay una mnemotecnia que era algo así, está en inglés, que es from game, para no me pasó el paso. Así. Entonces, F de fiebre, R era de manchas de Roth, O de nódulos de Osler, M era de murmullos o soplos, la J era de lesiones, manchas de Jenneway, ¿no? Está terrible esto.
Y la A también producía, hay una, otra manifestación que también me faltó colocar acá, que también puede producir anemia. Anemia. La, a ver, la otra era esto de N de nail, de uñas, no las hemorragias subunguales que se pueden encontrar acá. Y la última era de embolia. No, esa es la mnemotecnia, from Jane. No, esa está en inglés y bueno, es una forma fácil de aprenderse, ¿no? El- el- las manifestaciones más características del, de la endocarditis infecciosa. Entonces, pasando al otro. Ya. Estas serían las ¿ves? Vasculares y, y inmunológicas de la endocarditis infecciosa. Esas son las manchas de Roth que se suelen ver a nivel de la retina, que son estas como pequeñas hemorragias que ocurren ahí, en la retina. Las lesiones de Janeway, que son como que pápulas pequeñas que se suelen ver en las plantas de las manos y los pies. Las hemorragias sencillas, que bueno, acá no se suele ver bien, pero es esto de aquí, ¿no? Que, bueno, se ven en las uñas sobre todo, y los nódulos de Osler, que también se suelen ver a nivel de la piel, ¿no? Que son estos de acá, ¿no? Esas son las manifestaciones aunque más importantes que deberían tener en cuenta. Entonces, para el diagnóstico se toman en cuenta dos cosas, el laboratorio e imágenes, ¿no? En laboratorio principalmente el hemocultivo o una, se puede sacar también un cultivo, un estudio histológico de la propia vegetación del corazón o de algún émbolo séptico, ¿no? Que se haya podido desplazar. Y también las imágenes, ¿no? En las imágenes lo principal está la ecografía. Hay dos ecografías, la transtorácica y la transesofágica. Y bueno, para poder hacer el diagnóstico definitivo de endocarditis es a través de los criterios de Duke. La endocarditis, el diagnóstico se hace principalmente con los signos clínicos. O sea, si uno ve a un paciente con manchas de Roth, lesiones de Janeway, nódulos de Osner, etcétera, 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 uno ya le puede hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿no? Dentro de los criterios de Duke hay criterios patológicos, hay criterios mayores y criterios menores, ¿no? Como cualquier otros criterios que hemos visto anteriormente. Entonces, el criterio patológico están los cultivos o el estudio histológico de la vegetación, ¿no? Uno le saca una biopsia, hace el estudio y, bueno, determina que es proceso infeccioso y listo, ya tiene el diagnóstico. No, ya no necesita hacer más. Luego están los criterios mayores y los criterios menores. En los mayores se toman en cuenta dos cosas. El hemocultivo, una prueba de sangre, en donde tenga microorganismos compatibles con el endocarditis infecciosa. Se toman en cuenta dos hemocultivos, o pueden ser dos hemocultivos positivos, en este caso para Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, los otros grupos, ¿no? de bacterias. Eh, y también están las pruebas de imágenes, ¿no? Que tienen que ser positivas para endocarditis infecciosa, ¿no? Uno le saca la ecografía transtorácica o transesofágica y puede ver una vegetación móvil. O sea, cuando el corazón empieza a contraerse, puede ver cómo se mueve la vegetación en el ecocardiograma, que muchas veces se puede parecer un trombo, ¿no? Y luego están los criterios clínicos menores, que es la predisposición que tenga la persona a endocarditis infecciosa, ¿no? Si haya tenido una cardiopatía de riesgo, que sea un usuario consumidor de drogas endovenosas, que tenga fiebre mayor a 38, que tenga fenómenos vasculares, ¿no? Como hemos visto, las embolias, los infartos sépticos, pulmonares, las manchas de Janeway, ¿cómo se llama? Hemorragias subunguales.
¿no? Y luego está los fenómenos inmunológicos, como es el caso de la glomerulonefritis, los nódulos de Ostler, las manchas de Roth, ¿no? Etcétera. Entonces, para hacer el diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa, puede ser, en primer lugar, con el criterio patológico. O sea, si uno le saca el cultivo y le hace el estudio histológico, sale positivo, ya no necesitas más. El criterio patológico como tal. Si tomas en cuenta los criterios mayores, tienen que ser al menos dos criterios clínicos mayores, o si no, puede ser un criterio mayor y tres clínicos menores, o también puede ser cinco criterios clínicos menores, ¿no? Como había dicho, que tenga al menos cinco manifestaciones clínicas para hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Y para el diagnóstico posible, ¿no? Como aún tiene sospecha de endocarditis infecciosa, puede ser un criterio clínico mayor, un criterio clínico menor, o puede ser tres criterios clínicos menores, ¿no? Lo principal, para que no se mareen mucho, es esto de acá. Acá, criterios definitivos. Un criterio patológico, dos criterios clínicos mayores, un criterio clínico mayor, tres menores, o cinco menores. Nada más. Esto es lo principal. También hay otros exámenes adicionales que se pueden sacar, ¿no? Como función renal, factor reumatoideo, la presencia de micromaturia, anemia, PCR, eritrocitación, leucocitosis, otras imágenes, ¿no? Como la tomografía computarizada, resonancia magnética cardíaca o tomografía por emisión de positrones, ¿no? Todo eso también ayudan al diagnóstico, pero principalmente es el hemocultivo y la ecografía, ¿no? Transtorácica y transcefálica. Entonces, ya para culminar, porque la verdad que no es un tema muy largo, eh, dentro de la endocarditis infecciosa, este es el algoritmo diagnóstico con la sospecha clínica de endocarditis infecciosa. Entonces, lo primero es, cumple con los criterios de DUC. Si cumple con los criterios, se hace un diagnóstico definitivo por criterios. Si cumple con algunas cosas, puede ser una alta sospecha de diagnóstico, y si, bueno, no cumple con casi ninguno, pues baja sospecha y se excluye el endocarditis infecciosa. Entonces, lo que nos importa aquí es cuando hay una alta sospecha y todavía no se define el diagnóstico. Entonces, lo que se va a hacer es, si es de válvula nativa, o sea, se divide en dos, válvula nativa y válvula protésica. Si es válvula nativa, se repite la ecografía y la microbiología, se busca émbolos asintomáticos por imagen y también se hace una tomografía cardíaca. Y si es una válvula protésica, se repite también lo mismo, se repite la ecografía y la microbiología, se busca también los émbolos sintomáticos, se hace una tomografía cardíaca, se hace una tomografía por emisión de positrones, y de acuerdo a eso uno ya tantea, ¿no? Es que sigue cumpliendo con los criterios de Duke, ¿no? Si los cumple, ya pues se hace el diagnóstico definitivo. Si no, pues aún se sigue manteniendo el posible diagnóstico de endocarditis infecciosa, y si no cumple con ningún criterio, a pesar de haber hecho los exámenes anteriores, se excluye por completo el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Entonces, dentro del tratamiento, ¿no? Como hablamos de una infección principalmente bacteriana, uno debe, o sea, le hace el cultivo y te sale ya, tiene Staphylococcus aureus, que justamente es meticilino sensible, ¿no? Entonces, de acuerdo al patógeno que uno identifica, va a darle un antibiótico ya, ¿no? En este caso sí es el Staphylococcus aureus, si no recuerdan, habían dos grupos, ¿no? Meticilino sensible y meticilino resistente, ¿no? El meticilino resistente era el MERSA o el SARS, que eh, es bastante resistente a cierto grupo de betalactámicos, y por lo tanto se necesita, pues, cierto grupo farmacológico. Si es meticilino sensible, se da cloxacilina, y si es estafilococo meticilino resistente, principalmente se da vancomicina, o vancomicina, o daptomicina en algunos, si es que no se encuentra con vancomicina, ¿no? Si es que el paciente tiene una endocarditis infecciosa y es Staphylococcus aureus, y además tiene una válvula protésica, se añade rifampicina o gentamicina para mejorar el tratamiento, ¿no?
Si el paciente tiene una infección por estreptococo, predominantemente sea penicilina G, amoxicilina o ceftriaxona, ¿no? Y si es un paciente con una infección de enterococos, puede ser ampicilina más gentamicina o ampicilina más ceftriaxona. Y si es del grupo de HASEC, ¿no? Que es de estos que producen patógenos que producen endocarditis, principalmente se usan cefalosporinas, ¿no? Como el caso de la ceftriaxona, ¿no? Cefalosporina de tercera generación. Y bueno, eso es lo principal que vienen a saber. Lo más importante aquí son los criterios de Duke, ¿no? Y las manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa. Otra cosa que preguntan bastante dentro de la endocarditis infecciosa es cuáles son los patógenos más frecuentes en uno u otro paciente, ¿no? Si es que tienen de válvula nativa, válvula protésica. Y también había otro que era pacientes que sean consumidores de drogas endovenosas, que en este caso sería el Staphylococcus aureus, si no me equivoco, el más frecuente a ese nivel, a este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, chicos, bueno, es una asesoría rápida, ahora, y bueno, eso sería todo de estos dos temas. La verdad que es rápido. A ver, voy a dejar.